350.000 kilómetros cuadrados de tierra en el norte de China y Xinjiang se han convertido en heridas masivas en apenas 3 décadas. Se ve cómo la tierra agrietada se extiende por el continente mientras las arenas invaden los cauces de ríos ahora secos. Esto no es una simple degradación, sino el colapso de un sistema vivo que funcionó estable durante milenios. Pero la situación se complica. China respondió plantando 66 mil millones de árboles en un intento ambicioso por contener el desierto. ¿Por qué este esfuerzo titánico resultó insuficiente para detener el avance de la arena? A simple vista, la reforestación masiva parece la solución lógica para restaurar el verde, pero las raíces vivas de los pastizales ya habían desaparecido, y los árboles por sí solos no pueden salvar el ecosistema. Parece extraño que la respuesta venga de la fauna, pero en realidad la solución depende de una especie animal declarada extinta en la naturaleza. Se puede notar la ironía de que una criatura desaparecida sea la pieza clave para el rescate de un entorno al borde del fin. Y esto no es el límite de la intervención biológica. Esta especie regresa para cumplir una función vital en la recuperación del terreno. Cientos de miles de años de evolución en los climas más hostiles de Asia Central forjaron la biología del caballo de Przewalski. Se trata de la única especie equina verdaderamente salvaje que nunca ha sido domesticada por el ser humano. ¿Por qué su anatomía funcional difiere tanto de los caballos domésticos actuales? A primera vista, poseen un cuerpo robusto, patas poderosas, una crin corta y ojos agudos siempre alertas. La respuesta reside en su estructura dental y mandíbulas, adaptadas para triturar pastos bajos, secos y pobres en nutrientes que el ganado moderno ignora por completo. Pero esto es solo el comienzo. Esta adaptación biológica única lo convierte en una máquina de regeneración de pastizales que ninguna otra especie logra reemplazar. Se puede notar cómo las manadas se mueven continuamente siguiendo un esquema espacial que los ecólogos definen como un patrón fractal. Sus trayectorias de desplazamiento crean bandas repetitivas de presión de pastoreo en múltiples escalas, abarcando desde unos pocos metros hasta varios kilómetros de distancia. Más adelante se complica. A primera vista, el pastoreo parece una acción mecánica simple, pero en realidad determina la salud del suelo. Al alimentarse mediante un corte horizontal de la vegetación, los caballos estimulan un rebrote más denso y ayudan a retener el carbono del suelo mejor que el ganado, que arranca las plantas de raíz. Se ve cómo la hierba se fortalece tras su paso. El proceso solo está cobrando fuerza. Su estiércol y orina inyectan nitrógeno y fósforo natural, creando un hábitat vital para los microorganismos del suelo. Un eslabón crítico que la tecnología humana no puede reproducir. Mucho antes de la plantación masiva de árboles, eran las manadas de caballos las que mantenían las praderas en constante movimiento y regeneración. Y entonces, todo desapareció. Cientos de kilómetros de llanuras abiertas se convirtieron en una trampa mortal para esta especie de caballo entre finales del siglo XIX y la primera mitad del XX. ¿Por qué una población tan resistente colapsó rápidamente bajo la presión humana? A primera vista, la inmensidad de la estepa parecía garantizar refugio seguro contra las amenazas externas. Pero durante los periodos de hambruna, la caza se transformó en la única vía de supervivencia para las comunidades nómadas, volviendo a los animales blancos fáciles en el paisaje abierto. Sin embargo, el entorno físico cambió drásticamente bajo sus patas. Se puede notar cómo el sobrepastoreo del ganado y la agricultura expansiva devoraron gradualmente el terreno fértil. La tala de arbustos para leña y el agotamiento de las aguas subterráneas crearon un ciclo de retroalimentación mortal. Parece un proceso ecológico simple, pero en realidad, sin vegetación para retener el suelo, los vientos se hicieron más fuertes y la arena se extendió hacia afuera, impidiendo que la hierba volviera a crecer mientras la tierra continuaba degradándose. Pero esto es solo el comienzo del declive biológico. Los caballos domésticos se cruzaron con los salvajes, reduciendo drásticamente la pureza genética
y eliminando los rasgos de supervivencia necesarios en la naturaleza. El factor final y más peligroso fue la fragmentación del hábitat. Rutas migratorias que se extendían durante decenas de kilómetros fueron cortadas por vallas, carreteras y campos arados. Se ve cómo las grandes manadas se rompieron en grupos pequeños de pocos individuos, elevando la mortalidad juvenil y anulando la resistencia a enfermedades debido a la falta de diversidad. Y esto no es el límite. 1969 marca la última observación fiable, según la lista roja y los registros del Libro Genealógico Internacional. Solo quedaron unas pocas huellas débiles y hebras de pelo atrapadas en la hierba azotada por el viento. La siguiente expedición regresó con una conclusión fría. El caballo de Przewalski estaba extinto en la naturaleza. Hay momentos en la historia natural que no hacen ruido, dejando solo el silencio sobre la vasta tierra. 5 elementos fundamentales componen la red: hierba, suelo, microorganismos, humedad y herbívoros. Todo se vuelve aterradoramente silencioso en el paisaje. Cuando la especie clave se desvaneció, el ecosistema perdió la fuerza motriz de la que dependía por completo. La pérdida de un solo eslabón envió a todo el sistema biológico por el precipicio. ¿Por qué la ausencia de los caballos empujó a la pradera hacia una crisis tan profunda? A primera vista, la ecología de la estepa parece depender únicamente del suelo y el clima, pero en realidad es una red de conexiones vivas que colapsa sin sus actores principales. Cuando se pierden las raíces de la hierba, el suelo ya no puede retener el agua vital. Se ve cómo la tierra se vuelve árida y estéril sin la estructura subterránea. Sin agua, las plantas fallan al crecer. Cuando no hay vegetación, los herbívoros desaparecen y, tras ellos, los depredadores se marchan. El microbioma del suelo colapsa mucho antes de que los humanos puedan ver el daño. Y esto no es el límite. Los caballos de Przewalski aportan una dinámica biológica que los árboles no pueden reemplazar. Los árboles permanecen estacionarios en su sitio. Los caballos se mueven, creando mosaicos de paisaje, distribuyendo semillas y reciclando nutrientes. Es este movimiento el que ha faltado por décadas. Menos de 12 individuos con potencial reproductivo quedaban cuando la especie fue confinada en zoológicos. La tasa de endogamia era extremadamente alta. Cada recién nacido debía ser rastreado en pedigríes detallados, pues un solo error pequeño podría borrar décadas de esfuerzo. Todo se vuelve más complejo. El libro genealógico, establecido en 1959, se convirtió en el registro genético más crítico. Los científicos se vieron forzados a diseñar emparejamientos usando selección algorítmica para maximizar la diversidad. Muchos individuos fueron excluidos del programa porque sus niveles de endogamia eran demasiado severos. Las decisiones fueron dolorosas, pero ahora el proceso asegura un futuro viable. 40 grados bajo cero marcan el límite de supervivencia invernal en la estepa asiática. ¿Por qué la comunidad científica consideraba tan arriesgada la liberación de animales con genética debilitada? Algunos expertos argumentaban que restaurar una especie sin genes salvajes remanentes era un esfuerzo inútil, pero soltarlos sin preparación significaría la muerte en el primer invierno, mientras que el cautiverio solo posponía la inevitable pregunta sobre su viabilidad real. La decisión final cargaba con un peso enorme sobre los hombros de los conservacionistas. Pero esto es solo el comienzo del desafío técnico. En 1986, China decidió intentar lo que ningún otro país se había atrevido a ejecutar en la cuenca de Yungar. Se puede notar cómo esta tierra, su hogar milenario, sufre una de las desertificaciones más rápidas del planeta, convirtiendo el suelo en polvo estéril. Si el proyecto fallaba aquí, los esfuerzos colectivos de todo el mundo se desvanecerían instantáneamente. 18 individuos viajaron desde Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos hasta Xinjiang para su adaptación. A primera vista, los recintos semisalvajes parecían refugios tranquilos,
pero en realidad eran entornos de prueba implacables. Se observa cómo debían aprender a encontrar agua y resistir los vientos cargados de arena que azotan la región. Más adelante se complica. Científicos monitoreaban atentamente si los caballos aún recordaban instintivamente cómo vivir en la naturaleza. El grupo pionero, llamado Manada Yungar 1, incluía yeguas y sementales seleccionados meticulosamente por su diversidad genética y fuerza física. Se ve como nombres técnicos como 6H01-13 y 5F122 se convirtieron en la identidad de la esperanza. Su capacidad de resistencia debía validar este primer experimento de reintroducción en un clima extremo. La adaptación de estos animales marca el paso a la siguiente fase del programa.